El título que le he puesto, poco creativo, o no sé si es creativo, pero perseverando en la persecución, ¿no? Perseverando en la persecución. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos perseverado, hemos sido insistentes en alguna actividad, en alguna situación de nuestra vida? Todos creo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero contarles el caso mío, ¿verdad? Yo no ingresé a la primera ni a San Marcos, ingresé a la segunda a San Marcos. Entonces, pero fui persistente. Y créeme que no fue fácil, fue en un momento, en una etapa, dije, mejor no, mejor me voy a otro lado, mejor me dedico a otra cosa. Pero fui persistente. Y la persistencia o ser perseverante trae sus frutos. Amén. Ser perseverante. Ahora, yo no sé en qué área cada uno de nosotros sabemos en qué cosas estamos siendo perseverantes. Pero a veces podemos ser insistentes en algo que no siempre es la voluntad de Dios. O podemos ser perseverantes en algo que Dios sí quiere para tu vida. Amén. Pelear por las promesas de Dios. Esforzarte por abrazar y por obtener esas promesas que Dios ya tiene para todos nosotros. Es ahí donde tenemos que perseverar. Amén. Pero a veces estamos siendo persistentes de repente en cosas naturales, en cosas, en afanarse. A veces podemos confundir el de la perseverancia con el afán. Y son dos palabras que pueden mezclarse y finalmente llevarnos a la confusión, llevarnos a la desesperación, llevarnos a la ansiedad, al estrés o a la depresión. Recuerdo alguna vez en clase un profesor que me decía o dijo una frase y yo lo recordé y lo busqué en internet. Lo sacó de este pensador que es Louis Charles, ¿no? Lo realmente importante no es solo llegar a la cima, él no mencionó, ¿no? Sino saber mantenerse en ella. Lo importante no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Hasta en esa etapa de mi vida, antes de Cristo, y humanamente pensando, uno diría, ok, es llegar a la cima y mantenerse en la cima. Pero ahora ya en los caminos de Cristo, en los caminos de Dios, nunca nos detenemos. Nunca es una constancia de decir, ya lo logré. Sino que viene otra cima mayor. Y viene otra cima mayor. Y viene otra montaña más por recorrer. El ser humano a veces sin Cristo puede decir, mira, he alcanzado esta cima y quiero mantenerme, quiero estar ahí, o anhelan otras cosas, pero en la ansiedad, en la depresión, en los afanes. Pero los caminos de Dios, la perseverancia de subir esas montañas es muy diferente. Y es lo que quisiera compartirles el día de hoy. Hay una carrera y una batalla. Hay una carrera y una batalla. Yo quisiera que vean un videíto, el 1.上位3チームシード、さあ國學院の前に出ました。初シードが見えてきました。出場5回目で初シードになるかどうか。コースを間違えている。なんと國學院トップで走っていましたがコースを間違えた。日体大先頭、その後ろ青山、城西、國學院追いつくか。4分の3です。まず日体大8位で日体大、9位青山、なんとか國學院間に合った。そして城西はシードを落としました。なんという結末でしょうか。わずか2秒でシード、城西は及びませんでした。そして國學院大學は出場5回目での初シード。今安堵の表情を浮かべました國學院の1年生寺田。そして今山梨学院大学が12位でフィニッシュです。 No sé cuántos identificaron esa persona que iba adelante, pero se desvió del camino, se desvió del rumbo. Estaba adelante en la batalla, en la carrera, estaba ganando la carrera, pero se distrajo.
quizás en nuestra vida estamos como ese atleta, corriendo esa carrera, pero no mirando a la meta que es Jesús. Sino finalmente cuando me distraigo y miro y solo me enfoco de repente en mirarme a mí mismo. Cuando comienzo a mirarme a mí mismo, cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, comenzamos a mirar nuestras debilidades y no miramos a Cristo, es ahí cuando me voy para la derecha o para la izquierda y puede pasar lo que le pasó a ese atleta, de finalmente perderse del rumbo y perder la carrera. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos sentimos alguna vez una gran satisfacción cuando terminamos algo, ¿verdad? Cuando terminamos, no sé, la carrera, cuando terminamos los estudios, el trabajo, de repente una actividad, sentimos una satisfacción del logro, ¿correcto? Pero el éxito de una carrera, familia, no solo es por lo que cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a hacer algo. Por ejemplo, quiero decir eso. Cuando ingresamos a la universidad, no es que ya le hayan alcanzado el éxito. Hay un proceso de carrera, ¿correcto? Conozco en la universidad muchos que ingresaron quizás en el primer puesto, pero al final desistieron. Varios de mis compañeros desistieron y no terminaron la carrera. Y de lo que empezaron, por ejemplo, 60, terminaron unos 10 de la misma corte, o sea, del mismo grupo, ¿no? Que entraron. Solo terminaron 10 de los 60. Porque varios desistieron, otros se desviaron por allá. Yo no quiero esta carrera, no era lo que yo quería. Otros jalaron. Entonces, el éxito no está determinado cuando solo tú decides empezar algo, sino cuando estás dispuesto a pasar por el proceso. ¿Amén? Cuando estás dispuesto a pasar por el proceso. Es ahí donde tú puedes o vas a lograr el éxito. En los caminos de Dios. Puede ser una emoción a veces entregar mi vida a Cristo, pero de ahí viene un costo de seguir a Cristo. Y no te quiero desanimar con esto si has venido por primera vez, pero el pasar por ese costo, créeme que es gratificante, porque somos pulidos, somos perfeccionados. ¿Amén? Ahora, Pablo no solo está contento por haber comenzado la carrera bien, él estaba contento por haberla terminado bien. Si somos capaces, tenemos esa voluntad de pasar por ese proceso, vamos a terminar bien lo que empezamos. ¿Amén? Filipenses 3:12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo aquello para lo cual también, no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dicen, no es que yo lo haya alcanzado todo, sino yo prosigo, yo continúo, yo sigo esforzándome por alcanzar esa meta. Yo sigo perseverando, yo sigo siendo insistente por terminar la carrera. No se trata solo de empezar la carrera. Se trata de, como bien vimos el video, de enfocar una meta, de mirar a Cristo y decir, ok, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero correr esta carrera. Yo voy a pagar el precio de esforzarme. Cristo ya pagó el precio, obviamente, pero hay un esfuerzo que Dios nos demanda a nosotros. ¿Amén? De poder esforzarnos, de poder seguir corriendo. Correr una carrera, una maratón, no sé cuántos de ustedes habrán corrido alguna vez. Yo en la secundaria, de ella nada más. Pero correr una maratón o una carrera de 100 metros a velocidad, no sé cómo se llame, pero requiere esfuerzo, requiere entrenamiento, requiere que estemos preparados. Así que si te quedas, si te desvías, si te cansas y te tropiezas y no continúas, es porque no te estás entrenando de manera correcta. Es porque en tus tiempos fuera de estar en esa carrera, no estás entrenándote espiritualmente.
Ahora, también hay una batalla. Una batalla involucra esfuerzo. Una batalla involucra entrenarse también. Una batalla involucra saber manejar las armas. Amén. Una batalla involucra saber ponerse la armadura de manera correcta. No te vas a poner las sandalias en las manos, ¿no? O el escudo en las piernas. O sea, tienes que saber vestirte para poder pelear la buena batalla. Ahora, en esta batalla no es sálvese quien pueda, sino la batalla que nos está hablando Pablo, esa batalla de la fe, involucra el esfuerzo, pero también no solo pelear nuestras propias batallas, sino también pelear la batalla de otros y poder ganar juntos. Una batalla no lo gana solo un ejército, ¿te imaginas? Sino juntos ganar esas batallas como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Y eso es el discipulado. Que tengas personas a tu lado para que te ayuden a ser perseverante, para que te ayuden a poder pelear la buena batalla. O si tú estás tomando ese liderazgo, por también llevar a más personas a que peleen junto contigo. El mundo está de cabeza, hermanos. El mundo está inyectándonos varias cosas. Y nosotros tenemos que seguir de pie. Tenemos que mantenernos en esa posición correcta. Si el mundo está de cabeza, pues yo no voy a estar de cabeza. Yo voy a estar de pie. ¿Amén? Mi segundo punto es sufriendo persecuciones. Sabemos que hay batallas, sabemos que hay una carrera, pero esas batallas, en el contexto de la palabra, en el contexto de la Biblia, y vamos a mostrar el día de hoy, han habido muchas persecuciones a lo largo de la historia. Mismo Pablo, Saulo, antes de ser convertido, pues finalmente se convirtió, ¿no? Tuvo un encuentro con Jesús y luego se convirtió en Pablo. Conocemos ahora como el apóstol Pablo. Y llegando a impactar, pero en un inicio siendo perseguidor de cristianos. Los mismos apóstoles siendo perseguidos y esparciéndose por todos, Samaria, Judea, esparciéndose. Pero esa situación no los impidió a que ellos predicaran la palabra. Porque a veces en la persecución nosotros podemos estar mirándonos a nosotros mismos, pero más bien puede llegar a ser una oportunidad para expandir el evangelio. Amén. La verdad entonces es que todos vamos a sufrir persecuciones. Ustedes ven en el Medio Oriente, hay persecuciones, son claras. Pero entonces dirán, pero Carlos, esas persecuciones en el Medio Oriente, no sé, en Afganistán, en Pakistán, en Sudán, no sé, todo el Medio Oriente, Corea del Norte, realmente ellos han nacido en esa tierra. Hay cristianos ahí, hay familias que están siendo perseguidos. Dime, si no tienes el privilegio de haber nacido en esta tierra y no aprovechar y decir, ok, esa gente que está ahí, familia espiritual, peleando la buena batalla, corriendo esa carrera, esforzándose por cada vez ser como Cristo, aún escondidos, y nosotros teniendo todo, y seguir dando lo mismo en las vueltas en tus propias batallas, saliendo en pequeñas cosas y desanimándote de pequeñas cosas. Pero ustedes dirán, ¿qué tipo de persecuciones tenemos hoy en día? Sí hay persecuciones aquí, en el occidente, por así decirlo. Hay persecuciones. Y una de las persecuciones son, pero antes de entender sobre persecuciones, ¿qué significa persecución? Si nosotros vamos a la definición de persecución, en el diccionario español, dice acción y efecto de perseguir. Otra definición, cada una de las crueles y sangrientas órdenes de algunos emperadores romanos contra los cristianos en los 3 primeros siglos de la iglesia. Y otra definición, que yo lo pongo un poco más al contexto de nuestros tiempos, la instancia enfadosa y continua con que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita.
al acoso constante. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, salimos al mundo. Dígame si no sufrimos ese acoso, por ejemplo, de las redes sociales. Dígame si no hay persecución digital o tecnológica. Dime si no hay persecución ideológica. Dime si no hay persecución social, persecución a las familias. Estamos sufriendo persecución. Lo que pasa es que no detectamos eso, porque quizás nos estamos acomodando al sistema y hay que cuidarnos de ello. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a levantar esos carteles y a quemar llantas? No, así no se ganan las batallas. Pablo no ganó de esa forma las batallas. ¿Ustedes creen que lo que esté pasando quizás en ese tiempo de Pablo, esas corrientes ideológicas y todo, quizás eran otro tipo, pero Pablo seguía peleando la buena batalla, compartiendo el evangelio? Es así como se ganan las batallas. Entonces sí estamos sufriendo persecución. Ahora, la persecución puede llevarte a 3 acciones, ¿ok? Huir y no querer nada de Dios, que espero que no estemos pasando por eso nadie. 2, a vivir un falso cristianismo o un cristianismo aparente. O 3, a perseverar en la sana doctrina. Esos 3 caminos, pero el tercero es el mejor. El de perseverar en la sana doctrina. Y espero que no estemos pasando, como dije, por el primero. Aunque eso a veces es fácil de detectar, ¿no? Hay cosas que son fáciles de detectar. Hay pecados que pueden ser evidentes, pero hay fuentes de pecado que son tan sutiles y que son los más peligrosos. Y que a veces entran sutilmente. Como dije, la persecución digital, por ejemplo. Y es aquí, en esta parte, quisiera que entremos un ratito a la epístola de Hebreos. Espero que sea un ratito. Una epístola que, si bien actualmente no se le atribuye un autor, hay muchas personas, los teólogos la atribuyen de muchos autores, otros dicen que es Pablo, otros que dicen Silas, Apolo, etcétera, etcétera. Pero, digo, aquí no nos importa el autor, quién haya sido, pero lo que sí nos importa es la intención. ¿Amén? Nos importa qué nos quiere enseñar. ¿Qué nos quiere enseñar hoy día a la iglesia? Lo importante de este libro es que fue escrito en la época de Nerón. Un emperador, ¿cómo se dice? Sanguinario, ¿no? Sanguinoliento iba a decir, sanguinario. Un emperador sanguinario. Un emperador que pues comenzó a hacer persecuciones. Un emperador loco, por ahí vi como que sí, loco, trastornado, ¿no? Que comenzó a hacer persecuciones a los cristianos. Estamos hablando en los años 64 después de Jesucristo. Que comenzó a hacer persecuciones. Hubo un incendio, el gran incendio de Roma, donde él acusó, los historiadores mencionan, que acusó pues a los cristianos, ¿no? Les agarró a los más débiles, ¿no? En grupo, en mayoría, por ser menor en cantidad. Los agarró y los comenzó a acusar. Y es ahí donde comenzó esa persecución a los cristianos, a los judíos mesiánicos. Ahora, en esa época habían judíos no mesiánicos, pero que estaban en la antigua, en la ley, eran los sacrificios, en toda la ley antigua, y estaban los judíos mesiánicos, los que habían sido predicados, que estaban viviendo bajo la cobertura, bajo el dominio de Roma. Ellos llegaron ahí y hubo una riña entre ellos. O sea que había conflictos entre judíos, los transformados, los mesiánicos, los cristianos, y los judíos no mesiánicos. Pero además estaban siendo perseguidos a la vez por Nerón. Sufrieron encarcelamiento, sufrían vituperios, eran hechos vergonzosos, destrozados por animales, por perros. O sea, tremendo lo que estaban sufriendo ellos. Y es ahí cuando el autor de Hebreos comienza pues a escribir esta carta. ¿Por qué? Porque en medio de esa persecución, cuando hay persecución, puede venir la confusión.
Cuando estás siendo perseguido, puede venir la confusión. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia pequeña, o en este grupo de pequeños cristianos. Y es ahí que el autor de Hebreos le dice, hey, no vuelvan atrás. Sigan perseverando. Sigan insistiendo. Estaban apareciendo falsas doctrinas. Estaban diciendo, por ahí salía un grupo que decía que Jesús era igual que los ángeles. Que Moisés era mayor que Jesús. Que tenemos que volver al antiguo sacrificio. Comenzaban a salir doctrinas. Cuando no estamos bien preparados, cuando no estamos bien fundamentados, estamos vulnerables a caer en falsas doctrinas. Por eso Dios nos llama a estar preparados. Y este pueblo estaba siendo sacudido. Estaba siendo sacudido. Entonces es posible que podamos entender más o menos el dilema aquí. ¿Qué estaba pasando? Hay cristianos, judíos mesiánicos que estaban siendo sacudidos y dijeron, vamos a volver ahora al antiguo pacto que no nos convenía. ¿Por qué? Porque en ese momento declarar que es ser judío y estar en la antigua ley era socialmente más, entre comillas, aceptable y no te perseguían tanto, dicen los historiadores, que declarar ser judío cristiano. Entonces eso, imagínense, tantas familias comenzaron quizás a negar su fe, comenzaron a negar, a seguir a Jesucristo, declarar que Jesús era su Salvador. Por eso es que comenzaron a hacer los ritos antiguos, volver al sacrificio, volver al estado de las obras, a ser justificado, entre comillas, a pensar que eran justificados por obras. ¿Por qué les cuento esto? Porque estamos viviendo una persecución, ¿verdad? Estamos sufriendo una persecución que no sé si lo detectas, pero ahora es la computadora y hay una persecución digital. ¿Sabían ustedes que, esto lo dije a mi grupo, que los teléfonos nos escuchan? Y esto me sorprendió. Hice un experimento con mi esposa. Teléfono apagado, obviamente ahorita, por ejemplo, está apagado, lo apago, y podemos estar hablando por media hora o una hora, y de pronto te va a llegar publicidad del tema que tú estás hablando. Te está escuchando, todos los teléfonos inteligentes, así que tu Motorola, tu Nokia, no sé si tenga eso, pero los teléfonos inteligentes sí están teniendo eso. Y te están captando todo lo que tú hablas. Ten cuidado con lo que hablas, porque también te están escuchando. Estamos siendo perseguidos, nos hacen seguimiento, y luego ves a tu red y dices, oye, qué raro que me salga esta publicidad, ¿no? Qué raro estas publicidades. O te bombardea de, no sé, de cosas obscenas. Estamos siendo perseguidos digitalmente. Y no sé si lo estás detectando. ¿Y cómo vamos a responder frente a ello? ¿Cómo vamos a responder ante esa persecución? ¿Vamos a volver atrás? Si caes en un pecado, ¿vas a volver atrás y decir, ya no quiero venir a la iglesia? Ahora mejor prefiero volver a pensar, mi vida antes era tranquila. Mi vida era tranquila, yo vivía, hacía, no sé, ayudaba, trabajaba tranquilo, yo era una persona buena, tranquilo, y no sé, ahora siento, no sé si alguna vez han sentido que además en mi vida, cuando yo entregué mi vida a Cristo, la primera persecución que sufrí fue con mi familia. Sí, tus padres, tu madre, ¿no? Papá, mamá, oponiéndose a veces a que vayas a la iglesia, decir, no. Y ahora te dice que no es que mi mamá me persigue, ¿no? Sino quiero que entiendan el sentido de la persecución. Yo lo entendí de esta manera espiritual. ¿Qué pasaba con Nerón con los cristianos? ¿Qué hacía con la persecución? Los mataba, los ataba, los encarcelaba, los detenía. No quería que haya extensión, no quería que el reino de Dios se extienda. Obviamente porque para ellos el cristianismo era un peligro. ¿Correcto? A ellos les prefería más que haya judíos no mesiánicos que estén con su corderito, sacrificando y con todo eso pensando que eliminar los pecados, a que haya un cristianismo más impactante, donde decir que Jesús es el rey. Eso iba en contra pues del imperio romano. ¿No? Eso era más chocante, por eso es que ellos fueron sacudidos. Quiero leerles Hebreos 10, 32 al 39. Acuérdense, le está diciendo el autor de Hebreos, de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca del Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento.
Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufriendo junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores, que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Miren esas palabras que está dando el autor. Le está diciendo que recuerden, que no se detengan, que perseveren. Sí, están sufriendo vituperios, están sufriendo persecuciones, pero perseveren en la sana doctrina. Perseveren, sí, nosotros estamos siendo perseguidos. Ya les dije el teléfono, pero eso no es nada. Estamos siendo perseguidos. Y que finalmente nos puede llevar a retroceder en vez de avanzar. Cuando Dios quiere que avancemos, pero Satanás quiere detenernos. Cuando quiere que nosotros miremos atrás y volvamos a lo antiguo. A decir, no, yo estoy más cómodo como el pueblo, ¿no? Mejor hago eso porque mejor no decir que soy cristiano. ¿Cómo estás actuando en tu trabajo? ¿Estás escondiendo tu fe? ¿Estás negando de repente? No, mejor que nadie sepa que soy cristiano. Porque eso pasaba en Nerón, en ese momento. Comenzaron a negar y por eso mejor me conviene socialmente aceptable ser de este grupo y tranquilito, no pasa nada, porque si digo que soy cristiano me van a llevar a la persecución, me van a ahorcar, me van a meter en cárcel, me van a sufrir vituperios. ¿Cómo responderíamos? O sea, los cristianos siendo perseguidos, 300 años de persecución después de Jesucristo. Hasta que Constantino finalmente declaró, ¿no? El edicto de Milano, que se acabó. Pero igual. O sea, 300 años de persecución, sufrimiento. Y esta carta, esta epístola, dando ánimo a este grupo de personas. Imagínense dar ánimo a este grupo de personas que sufren persecución por causa de Cristo. Y nosotros a veces dando vueltas en pequeñas cosas. Mirándonos el ombligo, como dije en la mañana. Seguir mirándonos el ombligo, seguir pensando o estando cómodos en estas 4 paredes. Y no digo que no vengas a la iglesia, no es el sentido, sino es, imagínense, Dios quiere que nosotros, como dije en la mañana, salgamos de nuestra comodidad y podamos multiplicarnos, a perseverar en la sana doctrina. Porque la perseverancia nos trae a reflexión y a multiplicación. Solo la perseverancia. Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. La opresión y la persecución debe llevarnos al pueblo de Dios a multiplicarnos y a crecer. Eso es, a multiplicarnos y a crecer. En la adversidad crece el pueblo de Dios. En las dificultades es donde crecemos. Y también Hechos 8, del 1 al 4, y con eso termino. Se nos habla de la gran persecución de la iglesia en Jerusalén, de cómo fue esparcida, dice, por las tierras de Judea, de Samaria. Pero todos los que fueron esparcidos iban anunciando por todas las partes la palabra de Dios. Fueron esparcidos, pero anunciando la palabra de Dios. No se cansaron de predicar la palabra de Dios, el evangelio. Resistir. No es que no van a venir los problemas, sino que Dios nos anima y nos lleva a resistir y a perseverar. Yo no sé qué pasaría si estuviéramos en ese, como lo que hemos visto en esos tiempos.
no sé qué pasaría con muchos de nosotros. ¿Seguiríamos perseverando? Porque es fuerte, ¿verdad? Y agradece a Dios que no naciste en esa época. Pero sí es fuerte. Yo creo que te puedas poner de pie, por favor. Quisiera que cada uno de nosotros, cerrando nuestros ojos, podamos detectar qué es lo que me está persiguiendo. ¿En qué área estoy siendo perseguido? ¿En qué cosa de mi vida estoy siendo perseguido y quiere sacudirme para que yo mire atrás? Y tú puedas pedirle al Espíritu Santo que te revele en esta mañana. Pídele, Señor, ayúdame. Pídele socorro. Yo no quiero volver atrás, Señor. Yo no quiero volver atrás, Padre. Yo no quiero retroceder a pensar de solo esforzarme en mi carne, en tratar de hacer las cosas por mi propia voluntad y no bajo tu voluntad. No podemos ganar así. Solo podemos ganar esforzándonos a través del poder del Espíritu Santo. Él es quien renueva nuestras fuerzas. Tengo un tiempo a hablar con el Señor ahí.